entrará en el reino de Dios. ¿Tenemos, hermanos? Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra a usted, bendito Dios. Pedimos en esta hora, Señor, que venga hablando nuestros corazones, que venga hablando nuestra vida, que su palabra, bendito Dios, transforme nuestra vida, bendito Dios, que su palabra nuevamente nos ayude, bendito Dios, a volver al camino correcto, Padre. Que sea usted obrando en nuestra vida, bendito Señor Jesús. Por ello pedimos, Padre, que nos dé esa sabiduría, que nos dé el entendimiento, Señor. Háblanos el entendimiento en esta mañana, bendito Dios, para que podamos comprender su palabra, Señor. Y así también que nos dé esa fortaleza, bendito Dios, que ponga nuestros corazones en poder poner por obra su palabra en nuestra vida, Señor. Que no hagamos oídos sordos, Señor Jesús. Que no sigamos siendo negligentes, Señor Jesús, sino que podamos ser, bendito Dios, hijos verdaderos suyos de su Padre. Así también, bendito Dios, ponemos estas peticiones que mis hermanos han traído a este lugar, bendito Dios. Pedimos, Padre, que sea usted obrando, Señor Jesús. Sabemos que usted es un Dios poderoso, un Dios, bendito Dios, poderoso, un Dios amoroso, Señor. Y por ello pedimos, Señor, que obre, que obre en nuestra vida, bendito Dios, conforme a su voluntad, conforme a su amor y conforme a su misericordia, Padre. Le damos la gloria y la honra por el siglo de los siglos, bendito Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puede sentarse, mis hermanos? ¿Quién entrará y quién no entrará en el reino de Dios? Hermanos, ese es un tema muy importante para cada uno de nosotros. Y la verdad, hermanos, en este capítulo 7 de Mateo, vemos cómo Jesús viene dando enseñanzas. ¿Sí? Vemos en el versículo 3, hermanos, de que Jesús viene enseñando dos cosas. ¿Sí? Y vemos de que en este capítulo 13 viene enseñando que hay dos puertas. ¿Sí? Una puerta estrecha y una puerta ancha. Vemos que también, hermanos, en el versículo 17 enseñan que hay dos tipos de árboles, ¿sí? Que son el árbol bueno, que da frutos buenos, y también el árbol malo, que da frutos malos. Y aquí en este versículo 21 al 23, aquí, hermanos, nos presenta a Dios y nos habla, nos enseña sobre dos tipos de personas. Las personas que van a entrar en el reino de los cielos y las personas que no van a entrar en el reino de los cielos. Y todavía continúa su enseñanza en versículo 24 en adelante, que enseña que hay dos tipos de hombres: un hombre insensato y un hombre prudente. Pero estas cuatro enseñanzas, hermanos, básicamente tienen el mismo significado, ¿sí? Básicamente tienen el mismo fundamento, la misma enseñanza, ¿sí? Pero aquí en estos versículos, hermanos, en estos versículos que acabamos de leer, Jesús habla directamente. Nos habla directamente y da una advertencia muy importante, una advertencia que prácticamente debería de alertarnos a nosotros, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús mismo está diciendo que no todo aquel que le diga Señor, Señor, le podrá entrar en el reino de los cielos. Y eso es algo muy, muy preocupante, porque todos los que estamos aquí, nosotros estamos con esa convicción de tener la salvación por medio de Él, ¿sí? Pero aquí Jesús está diciendo: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es algo alarmante, es algo bastante preocupante. ¿Y por qué es así, hermanos? Porque sabemos, hermanos, de que cuando nosotros le preguntamos a otro hermano, decimos: hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Todo por lo general siempre dice muy bien, bendecido, en victoria, ¿sí? No siempre
bueno, yo nunca he escuchado que un hermano diga, hermano, aquí estoy, algo así de ganado. Bueno, estoy engañando a mi esposa, pero nadie lo sabe. ¿Sí? Bueno, tomé algo de dinero por ahí prestado, pero nadie sabe que lo tomé, ¿verdad? Pero ahí vamos, yo espero que nadie se dé cuenta. Entonces, hermanos, yo creo que nadie dice que cuando alguien anda caminando mal. ¿Sí? Nadie dice eso. Por eso, hermano, es que Jesús dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Aleluya, así ¿Sí? es. Y no olvidemos, hermanos, lo que dice Gálatas 6:7, que dice, hermanos, que no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Amén. Nosotros podemos, el ser humano puede engañar a otro ser humano, Así es. pero a Dios no lo puede engañar. Amén, así es. No nos engañemos. Claro. ¿Sí? Nosotros podemos engañar, podemos mentirle al hermano, al pastor, ¿sí? Pero a Dios no lo podemos engañar. Así es. Porque el hermano puede ver nuestra apariencia, puede ver lo que está afuera, pero Dios ve nuestro interior. Amén. Él sabe lo que en verdad hay en nuestro corazón. Cierto. Y por eso, hermano, es muy preocupante de que Jesús diga, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Si todos queremos entrar en el reino de los cielos, Claro. por eso estamos aquí. Amén. Entonces, por eso viene la pregunta, hermanos: ¿quién entrará y quién no entrará en el reino de los cielos? ¿Sí? Versículo 21, hermanos, leíamos como primero, dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sí, aleluya. Como primero, hermanos, aquí Jesús explica y enseña claramente quiénes entrarán en el reino de los cielos. Aquí dice que los que entrarán en el reino de los cielos son los que hacen la voluntad del Padre que está en el cielo. Claramente Jesús dice de que la condición para que toda persona entre en el reino de los cielos debe de hacer la voluntad de Dios. Dios, amén. La voluntad de Dios. Así Y aquí viene, hermanos, la pregunta: ¿nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios? Oh, Jesús. ¿Estamos haciendo lo que Dios desea? ¿Sí? Porque esa es la condición. ¿Sí? Es la condición que Jesús dice que si queremos entrar en el reino de los cielos, tienen que hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Sí? Pero esto no significa, hermanos, de que nosotros, que por nuestros propios esfuerzos nosotros vamos a obtener la salvación. No significa eso, sino que la salvación, hermanos, es por gracia y misericordia de Dios. Así es. Por medio de la fe, por medio del arrepentimiento de pecados. Así ¿Sí? Es así como obtenemos la salvación. Jesús nos está diciendo de que debemos de hacer su voluntad, no por obras, sino que porque nosotros creemos en Él, de que Él nos puede dar la salvación. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Sí? En Lucas 6:46, hermanos, Jesús dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Cierto, Padre. Aquí hay algo muy interesante, hermanos. ¿A quién se está dirigiendo Jesús? ¿A quién se está dirigiendo? ¿Se estará dirigiendo Jesús a las personas que están en el mundo allá afuera? No, a su iglesia. A su iglesia. Así Sí. es. Jesús no se está dirigiendo a los religiosos. No. No se está dirigiendo a los católicos. No se está dirigiendo a los testigos de Jehová o otras religiones. Sino que directamente Jesús se está dirigiendo a la iglesia de Dios. Así es. A toda aquella persona que ha creído en Jesucristo. Así es. ¿Sí? A esa persona se está dirigiendo. Claro. Se está dirigiendo directamente a nosotros. Y lo que Dios dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Y estaremos nosotros haciendo la voluntad del Señor. Oh, Jesús. Estaremos haciendo. Para poder hacer la voluntad del Señor, hermanos, necesitamos conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí? Y la Biblia, hermanos, nos explica de tres maneras cuál es la voluntad de Dios. Una de ellas es que es la ley de Dios. ¿Sí? La ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos, hermanos, es la voluntad de Dios. Cumplir con los mandamientos de Dios es cumplir la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? En una ocasión, un joven le preguntó a Jesús, un joven rico, le preguntó a Jesús: maestro bueno, dice que le dijo,
¿qué haré para heredar el reino de los cielos? Jesús le respondió, los mandamientos sabios, ¿sí? No hurtarás, no matarás, no levantarás falsos testimonios, ¿sí? Etcétera, lo demás. Pero lo que le dijo Jesús, en pocas palabras, necesitas cumplir la ley de Dios para poder entrar en el reino de los cielos, ¿sí? Entonces, por ello, hermanos, la Biblia nos enseña que la ley de Dios es cumplir la voluntad de Dios. Si nosotros cumplimos con los mandamientos de Dios, estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios dio esos 10 mandamientos a Moisés. Y no solo dio sobre eso, sino que también dio leyes morales, leyes civiles y leyes ceremoniales. Son 613 preceptos que Dios dio, ¿sí? Pero hoy en día muchos podemos decir, pero hoy nosotros ya no estamos viviendo bajo la ley. Estamos en el periodo de la gracia, ¿sí? Aleluya. Es cierto. Es por eso que Jesús es tan maravilloso que Él resumió todas esas leyes en 2. Sí. Así de fácil lo puso el Señor. Sí, amén. Resumió todo eso en 2. Sí. ¿Y cuáles son esos? Amarás Amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿sí? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Imagínense, hermano, así de sencillo, así de fácil lo puso Jesús. Y cumpliendo estos 2 mandamientos, estamos cumpliendo todos los demás. Porque el que ama a Dios, ama a su prójimo. Así es. Porque él tiene el amor de Dios. Sí. Y el que tiene el amor de Dios puede hacer todas las cosas. Sí, amén. ¿Sí? Aleluya. Entonces, hermano, si nosotros cumplimos con eso, estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Otra forma, hermanos, como cual la Biblia nos enseña cuál es la voluntad de Dios, dice que es para denominar cualquier cosa que Dios desea, que es la voluntad perfecta de Dios, lo que Él desea, lo que Él quiere. Si nosotros hacemos lo que Él desea, lo que Él quiere, nosotros estamos haciendo su voluntad. Aleluya. ¿Sí? La persona está haciendo su voluntad. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere, hermano, en la Biblia vemos de que Dios lo que más desea es salvar a su creación. Sí. Es salvarnos a nosotros. Él quiere salvar a todas las personas, es lo que Él desea. Sí, amén. ¿Sí? Es lo que más desea. ¿Sí? Pero por ello, hermano, a eso se le conoce como la voluntad perfecta de Él. Si nosotros, hermanos, aceptamos todo lo que Él desea y hacemos todo lo que Él quiere, estamos cumpliendo con Él. ¿Sí? También, hermano, como tercera forma, dice que lo que Dios permite que suceda en cuanto Él no lo desea. A eso se le conoce como la voluntad permisiva de Dios. ¿Sí? A lo que Él permite, aunque Él no lo desea así. Un ejemplo sería, hermano, de que Él deseaba, Él quería que Jonás llevara palabra allá a Nínive. ¿Sí? Pero entre sus planes, su plan no estaba de que Jonás no quisiera, de que Jonás tomara otro camino y no ir a donde Dios le había mandado. ¿Sí? A eso se le llama la voluntad permisiva de Dios. ¿Sí? Porque Él permitió algo que Él no deseaba, que Él no quería, pero sí es. Pero también trayéndolo hoy en día, hermanos, de que Dios permite, vemos de que Dios permite a toda persona ser salvo, ¿no? ¿Sí? Ahí donde la persona tiene su libre albedrío, de que decidir si ser salvo, seguir a Cristo o no. Dios lo permite, aunque Él no lo desea, porque sabemos que su deseo es salvar a todas las personas. ¿Sí? Entonces, hermanos, aquí vemos de que la Biblia claramente nos explica cuál es la voluntad de Dios. Y como les decía, ¿será que nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos haciendo lo que Él quiere? Porque es así como todos podemos entrar en el reino de los cielos, haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos. Amén. Pero muchas veces, hermano, el problema de que el cristiano siempre quiere hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Cierto. ¿Sí? Porque puede estar sirviendo en la iglesia, puede tener privilegios en la iglesia, pero lo hace de la forma de que Él quiere, no como Dios quiere que sea. ¿Sí? Ese es el problema, mis hermanos, de que siempre el ser humano quiere hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Y nosotros, hermanos, debemos de buscar siempre hacer la voluntad de Dios, porque todos queremos ser salvos por Jesucristo. Y solo haciendo la voluntad de Él es como nosotros podemos entrar en el reino de los cielos. Amén.
versículo 15 al 17. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Sí? Imagínense lo que dice, lo que aconseja Pablo. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Nosotros siempre tenemos que estar pendientes de cómo estamos caminando, de cómo estamos siguiendo a Jesucristo. Si lo estamos haciendo de la forma que Él desea. ¿Sí? Nosotros tenemos que estar pendientes de cómo estamos caminando en esta carrera. ¿Sí? Así, hermanos, porque nosotros debemos de ser sabios, no necios, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué, hermanos? Porque en el tiempo que estamos es malo. ¿Sí? Porque todo lo que está a nuestro alrededor va a impedir que nosotros hagamos lo mejor para Dios. Porque todo lo que está a nuestro alrededor va a ser un obstáculo para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Por eso debemos de estar siempre pendientes de cómo estamos caminando. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo que debemos de ser prudentes, no insensatos. Lo mismo que decía Jesús. ¿Sí? Debemos de ser prudentes, sabios. ¿Sí? Y solamente lo podemos hacer, hermanos, estar unidos a Jesucristo. ¿Sí? Podemos ser prudentes, podemos ser sabios si estamos unidos a Jesucristo. Sí, amén. Porque si nos apartamos de Jesucristo, nosotros no podemos hacer nada. Cierto. ¿Sí? Si nos alejamos de Jesucristo, nosotros no podemos hacer nada. Así es. ¿Sí? Y entonces el problema es eso, hermano, de que muchas veces los cristianos están pensando de que están caminando bien, pero realmente están caminando mal. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque piensan que han entrado por la puerta estrecha, pero en realidad están caminando por el camino ancho. ¿Sí? Y por estar en el camino equivocado, los frutos son malos. ¿Sí? Y por ello no se heredará el reino de los cielos. ¿Sí? Si no se está haciendo la voluntad de Dios, no se podrá entrar en el reino de los cielos. Claramente lo dice el Señor: no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Debemos de buscar siempre hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Porque nuestro interés es entrar en el reino de los cielos. Por ello nuestra prioridad es hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Segundo, en versículo 22 dice, hermanos: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Aquí, hermanos, vemos de que prácticamente es un llamado de atención directamente para todo cristiano, ¿sí? Para toda aquella persona de que ha recibido a Cristo en su corazón, ¿sí? Directamente nos está hablando el Señor ahora, ¿sí? De que dice que muchos en aquel día dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera de demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Imagínense, hermanos, esto prácticamente se está refiriendo a las personas que están sirviendo al Señor, ¿sí? Aquellas personas que están predicando el Evangelio de Dios, ¿sí? Aquellos que profetizan, aquellos que hacen milagros por medio del poder de Jesucristo, ¿sí? Aquellas personas. Pero lo preocupante es, hermanos, de que dice que muchos, son muchos los que no entrarán en el reino del cielo. Son muchos, hermanos. Muchos están engañados en sí mismos, porque muchos están caminando mal y sus obras son malas. Por lo tanto, no son merecederos del reino de Dios. Y el apóstol Pablo dice, hermanos, en 1 Corintios, versículo 6, perdón, 1 Corintios capítulo 6, versículo del 9 al 10, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Imagínense, hermanos,
cuántas cosas. Y el problema es eso que yo le decía, hermanos, de que el cristiano no dice en realidad cómo está. Oculta la verdad. Oculta la verdad. Y aquí dice claramente, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Si ocultamos la verdad, somos injustos. Estamos rechazando la verdad de Cristo Jesús. Sí, amén. ¿Sí? Si somos injustos, no heredaremos el reino de Dios. Así es. ¿Sí? Dicen ni los fornicarios. ¿Quiénes son los fornicarios? Son aquellas personas que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. Sí. ¿Sí? No estando casados, los que están acompañados. ¿Sí? Esas personas son los fornicarios. Aún así, aunque no tengas pareja, dice la Biblia de que uno puede pecar contra su propio cuerpo. Puede fornicar contra su propio cuerpo. Sí. ¿Sí? Entonces, hermanos, los fornicarios tampoco entrarán en el reino de los cielos. Los idólatras, dice, los afeminados. Hay que tener cuidado, hermano. Cuidado con eso de andar de manita caída, como dicen. ¿Sí? Hay que tener cuidado, porque aquí no está diciendo, aquí está diciendo prácticamente las dos cosas. Los que se echan con varones, es decir, los homosexuales, ¿sí? Pero también los afeminados, que no directamente son hermanos homosexuales, sino que tienen una forma diferente de ser, ¿sí? Entonces, hermanos, todo esto, hermanos, no, todos los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. El apóstol Pablo habla mucho de esto, también lo habla en Efesios capítulo 5, del versículo 5 al 7, que dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. La Biblia nos habla claramente, hermanos, quienes no entrarán en el reino de los cielos. Aquí continúa diciendo el apóstol Pablo que ningún fornicario o ningún inmundo, ¿sí? O ningún avaro que es idólatra. El amor al dinero, hermanos, es idolatría. Pero no solo el amor al dinero, sino que todo aquello que tiene nuestro amor más que a Dios. Si alguien ama más a otra cosa que Dios, es idólatra. ¿Sí? Es idólatra. Sí. Porque nosotros debemos de amar más a Dios sobre todas las cosas. Sí, amén. Es el mandamiento, es el primer mandamiento. Sí. Es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Sí? Y cumpliendo eso hacemos su voluntad. Sí. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con nuestra mente y con nuestra alma, con todo lo que podamos. ¿Sí? Amar a Dios sobre todas las cosas, hermano. Eso es lo que debemos hacer primero. Pero si hay algo que amemos más que a Dios, esto involucra cualquier cosa, hermano. Puede ser nuestra familia, nuestros hijos, no solamente el dinero, nuestro trabajo, el estudio o cualquier cosa, nuestra carrera profesional, cualquier cosa, hermanos. Si amamos algo más que a Dios, nos volvemos idólatras. Así es. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros lo principal que debemos de tener nuestro amor es a Dios, no a otras cosas. Aleluya. ¿Sí? Y aquí dice, hermanos, toda persona que es fornicario inmundo, idólatra, no tiene herencia en el reino de Dios. Dice también, nadie os engañe. Hermanos, hay iglesias, hermanos, que dan doctrina diferente. Yo he escuchado predicadores, he escuchado prédicas que dicen que cuando Dios otorga la salvación, no se pierde. ¿Sí? Que dice, hermano, de que no importa de cómo una persona esté delante de Dios, si Dios ya le otorgó la salvación, y si te caes de la gracia, y si estás caminando mal, lo que Dios va a hacer todo lo necesario para que tú vuelvas otra vez a los caminos de Dios. ¿Sí? Es lo que enseña, que no te preocupes cómo va a estar. Si Dios te va a dar siempre la oportunidad a última instancia para que vuelvas para ser salvo. Pero no debemos de confiarnos, porque las cosas no son así. Si la palabra de Dios claramente nos está diciendo que si nosotros hacemos todas estas cosas, no heredaremos
el reino de los cielos. No heredaremos el reino de Dios. ¿Sí? Ahí es donde la palabra de Dios dice que no nos dejemos engañar. ¿Sí? Porque hay muchas personas que dicen así: si la salvación no se pierde, así que podemos vivir tranquilos. ¿Sí? Yo he conocido y he escuchado a una persona que dice así: yo fui cristiano toda mi vida, ¿sí? Pero hubo un tiempo que yo me alejé, fui rebelde y aquí estoy. Eso está claro. Si Dios cuando otorga la salvación, siempre no la vas a perder, así me lo han dicho. Por lo tanto, no tenés por qué preocuparte si andas mal. Si Dios te va a perdonar, Dios te va a traer nuevamente. Hay que tener cuidado con eso. Claro. Hay que tener cuidado con eso. Porque es mentira. No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Aún, hermanos, en Gálatas dice, en capítulo 5, versículo 21, dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, hermanos. Es triste pensar de que un cristiano, un servidor de Dios, un siervo de Dios, esté practicando estas cosas, hermanos. Pero lo triste es que sí lo hay, que sí lo hay. Hay muchos predicadores, hermanos, de que están en los púlpitos predicando, pero predica algo que no vive, algo que quizás lo hace por compromiso, ¿sí? Pero eso, hermano, se da. Eso es cierto. Mucha gente aparenta ser lo que no es, ¿sí? Y entonces por ello, hermano, dice que los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Muchas veces, hermanos, se suben al púlpito a predicar, ¿sí? Pero bajándose del púlpito ya son otra cosa, son personas diferentes, ¿sí? Y hermano, y eso lo podemos ver porque eso está sucediendo. Vemos en la noticia cómo pastores caen en eso, ¿sí? Borracheras, que son drogadictos, que están en violaciones, ¿sí? No estoy hablando, hermanos, de alguien en particular, sino que eso se da a nivel mundial en todo el país. ¿Sí? No solo aquí en El Salvador, sino que en todos los países. Pero sí se da de que hay personas que practican estas cosas, ¿sí? Y están ahí sirviendo como si nada. Están ahí sirviendo como si nada. Todos estos muchos serán los que no heredarán el reino de Dios. Como tercer punto, versículo 23, hermanos, dice: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí, hermanos, imagínense qué palabras tan duras. Yo creo que estas palabras nadie las quisiera escuchar por parte de Dios. Que le diga, hermano: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo creo que nadie quisiera escuchar esas palabras. ¿Sí? Entonces, hermano, es necesario que afirmemos nuestros caminos. Es necesario que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Porque está claro, hermano, estas palabras demuestran que verdaderamente es posible que haya personas dentro del Evangelio que son falsas, pues, que son hipócritas prácticamente, ¿sí? Porque están ahí predicando, están sirviéndole al Señor, cuando realmente no son nada, cuando realmente solo es apariencia, ¿sí? Es lamentable eso, hermanos, de que haya así personas, de que estén personas, imagínense, tan reconocidas, pero realmente no son lo que hablan, lo que predican, ¿sí? Es muy lamentable eso, hermanos. Y el apóstol Pablo habla de eso también en 2 de Corintios, en el capítulo 11, versículo 13 a 15, que dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia,
cuyo fin será conforme a sus obras. Así es. ¿Sí? Hay muchos predicadores, hermanos, de que amoldea el evangelio a su beneficio. ¿Sí? Hay muchos predicadores de que lo que predica solo es para beneficio propio. ¿Sí? Hermanos, vemos como muchas iglesias llevan el mundo ahí a los templos. ¿Sí? Vemos como muchas iglesias celebran el día del papá, día de la mamá, día de la independencia, día de la amistad y todo eso. Cuando Dios, hermanos, en su palabra no nos ha mandado a celebrar cosas que el mundo celebra. No. Dios en su palabra nos ha mandado a hacer algo, ¿sí? Y dice, ir y hacer discípulos por todo el mundo, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿sí? Debemos de predicar la palabra de Dios. A eso nos ha mandado Dios, no a celebrar cosas de este mundo, ¿sí? Dios nos ha mandado a ello, ¿sí? A vivir un evangelio, a seguir a Cristo, a vivir para Cristo, a vivir para Dios, a hacer su voluntad. Eso es lo que debemos de hacer. Pero muchos predicadores, hermanos, muchas iglesias hacen lo contrario. Se disfrazan de hijos de luz, ¿sí? Cuando son lobos rapaces, dice la palabra, ¿sí? Y Jesús nos ha advertido de eso, que nosotros nos guardemos de los falsos profetas, que nos guardemos de los falsos ministros, ¿sí? Hermanos, por todos lados hay ministros falsos, hay servidores falsos, y nosotros debemos de cuidarnos de ellos, debemos de cuidarnos de todo ello, hermanos. Debemos de tener ese cuidado, y para ello nosotros debemos de poder hacer la voluntad de Dios, de poder conocer bien su palabra, para que nadie nos engañe. ¿Sí? Porque el problema, hermano, de muchos es que muchos tienen fe puesta en el pastor. ¿Sí? Vemos que cuando este pastor cae, lo siguen defendiendo, lastimosamente. Imagínense, hermano. Y no debe de ser así. No debe de ser así. No debe de ser así, hermano. Cuando un pastor cae, si cae, bueno, es lamentable que caiga. Pero nosotros, la iglesia tiene que tener su mirada puesta en Cristo Jesús. Sí, amén. Debe tener puesta sus ojos fijos en Dios. Así es. ¿Sí? No debemos de confiar en el hombre, sino que debemos de confiar en Dios. Debemos de hacer siempre, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Pero como le decía, van a haber ministros falsos, sí. Van a haber pastores falsos, sí, amén. ¿Sí? Pero ellos también, hermanos, también formarán parte de aquellos muchos que no heredarán el reino de los cielos. Sí, amén. Todos ellos formarán parte, lastimosamente. A estos son los que Jesús les dirá en aquel día: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? Por ello, hermanos, nosotros siempre debemos de estar siempre diligentes de cómo estamos caminando en los caminos de Dios. ¿Sí? El apóstol Pablo, no es que, bueno, más bien Dios, no es que Él quiera tener ministros falsos delante, sino que lo que Dios quiere son ministros justos, ministros de justicia delante. Y lo vemos claramente en su palabra, allá en Timoteo, en el capítulo 3, del 1 al 7. Ahí, hermanos, Dios dice de cómo quiere que sean los ministros. ¿Sí? Lo vamos a leer en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 7, que dice palabra que él, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, que sea marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en desacrédito y en lazo
del diablo. Imagínense, hermano, como decía, Dios no quiere tener ministros falsos delante, sino que Él quiere ministros de justicia. ¿Sí? Pero Dios permite eso, ¿por qué, hermanos? Dios lo permite porque lo que realmente Él desea de que toda aquella persona que realmente acude a la palabra de Dios sea salvo por esa palabra. ¿Sí? Porque muchas veces, hermanos, sabemos que Dios va a hacer todo lo necesario para salvar a las personas. Dios puede utilizar cualquier medio. Dios puede utilizar al mismo diablo para poder hacer su obra. ¿Sí? Entonces, hermanos, por eso que Dios lo permite. Aunque Él no lo quiera que así sea, pero es su voluntad permisible. Sí, amén. ¿Sí? Pero ahí, hermanos, donde nosotros debemos de estar siempre pendientes de cómo estamos caminando con Dios. ¿Sí? El apóstol Pablo siempre recomienda de que nosotros nos examinemos a nosotros mismos, que nos probemos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. ¿Sí? Para que nosotros, hermanos, no quedemos eliminados, porque siendo ejemplos para los demás podemos quedar eliminados. ¿Sí? Por ello es necesario, hermanos, de que nosotros siempre busquemos hacer la voluntad de Dios y sobre todo que siempre estemos pendientes de cómo estamos caminando en esta carrera. Sí, amén. ¿Sí? Porque es cierto, hermano, habrá muchas cosas que nos impedirán hacer la voluntad de Dios, que nos vamos a alcanzar, vamos a perder fuerzas, pero es necesario reconocer que nosotros, por nuestros propios medios, con nuestras fuerzas, no lo vamos a lograr, sino que necesitamos de Dios, necesitamos de Cristo para seguir adelante, para avanzar. Necesitamos del Espíritu Santo para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Así que necesario es, hermanos, de que nosotros hagamos reflexión, que no nos engañemos a nosotros mismos, ¿sí? De que nosotros siempre busquemos hacer la voluntad de Dios y sobre todo, hermanos, estar siempre firmes en este camino. Amén, aleluya. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y damos gracias a Dios. Decimos, bendito Dios, te damos la gloria y la honra en esta hora.